Isaías 12. Cántico de acción de gracias. En aquel día dirás: cantaré a ti, oh Jehová, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. He aquí Dios es salvación mía, me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido salvación para mí. Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación, y diréis en aquel día: cantad a Jehová, aclamad su nombre, haced célebres en los pueblos sus obras, recordad que su nombre es engrandecido. Cantad salmos a Jehová, porque ha hecho cosas magníficas, sea sabido esto por toda la tierra. Regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Hola, Dios les bendiga. En nuestro estudio continuo sobre los frutos del Espíritu Santo, hoy reflexionaremos en el gozo. Para iniciar este tema, daremos lectura a la carta del profeta Habacuc en el capítulo 3, versículos del 17 al 19, que dice: Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labradores no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Al inicio de este libro, el profeta Habacuc comienza con una queja, protestando por lo que él describe como injusticias, iniquidades, destrucción, violencia, pleitos y contiendas, justicia torcida. Durante todo el libro podemos ver que el profeta mantiene una conversación con Dios, donde independientemente de las circunstancias que estaba atravesando y de la dura profecía que Dios había decretado para este pueblo, da como resultado esta hermosa oración final llena de gozo y alabanza. Esta es la clase de gozo que debe experimentar el pueblo de Dios en la actualidad. Alegrarse con gran gozo es un efecto que proviene de la fe. Es un gozo que no se basa en nuestras circunstancias temporales ni cambiantes, sino que nace de las promesas eternas e inmutables de Dios. Muchas personas tienen una perspectiva incorrecta acerca del gozo, y esto es debido al desconocimiento del carácter y los atributos de Dios. Los cimientos de la fe genuina, de la fe que produce gozo, son los que se establecen en la justicia de Dios, en su soberanía, su omnipotencia, en sus decretos, en sus bondades. Nuestra vida y nuestra muerte, nuestra situación actual y en la eternidad, dependen de la voluntad de Dios. Y necesitamos enfatizar esto una y otra vez. Nuestro gozo es el resultado de nuestra fe. Aunque muchas veces debamos pasar por tiempos de dolor, de sequía, por tiempos de incertidumbre, aunque tengamos que atravesar por valle de sombra de muerte, es necesario tener claro que todo esto es temporal y que durante todo ese recorrido, aún por las pruebas más oscuras, Dios estará con nosotros. Atravesar ese desierto en obediencia, sosteniéndonos en sus promesas basadas en el conocimiento de sus planes para cada uno de nosotros, producirá mayor gloria a Dios y mayor gozo en nosotros, porque nuestro gozo no se basa en nuestra propia justicia, sino en la obra de Dios, justa, perfecta e inmutable. A continuación hemos preparado un importante estudio sobre este tema. Permanece con nosotros y al final recuerda compartir este programa. Hay un sitio en el cielo para aquellos que en Cristo han creído. Una vida de felicidad al lado de Cristo por la eternidad. Busca a Dios, es mejor para ti.
La vida humana no es un estanque de aguas claras, mansas, donde todo fluye con paz, bonanza y seguridad. No es un estanque donde todo está estable hacia una meta bien definida. No, para muchos, más bien, la vida humana es un río de aguas turbulentas, aguas bravas. Un río que discurre con violencia, con fuerza, arrastrando todo tipo de desechos, golpeando contra todo tipo de obstáculos, enredándose en todo tipo de remolinos de los que en ocasiones nos cuesta de forma muy seria el poder salir. Turbulencias más que calmas la realidad de muchas vidas. Por ello, ante las turbulencias que afectan a la vida humana, a finales del siglo XIX se desarrolla un concepto social que es el concepto del estado del bienestar. Con este concepto se define una sociedad en la cual el Estado pretende cubrir algunas necesidades básicas para quienes carecen de recursos económicos y que generen un bienestar, una estabilidad, una confianza. Después de la Segunda Guerra Mundial, con ciertas doctrinas, se pone un mayor énfasis en esta idea, con el pensamiento de una sociedad que se desarrolle con una clase media cada vez más grande, que fuese la base de la estabilidad económica de las naciones. Pero lo cierto es que a pesar de todos estos esfuerzos, las turbulencias del río de la vida generan más malestar que bienestar. Vivimos rodeados de factores que nos generan estrés, conflicto y crisis. Algunos de los problemas que generan malestar en nuestras vidas podríamos definirlo en varios aspectos. Podríamos hablar de factores hormonales. Pensando en la adolescencia, donde hay una lucha con toda una serie de cambios físicos, sociales, que producen que uno a veces no se sienta comprendido. Hablamos de problemas académicos también en las primeras edades de la vida. En muchas etapas del crecimiento pueden llegar a generar frustración, sentimientos de fracaso e incluso falta de integración. Pero claro, vamos avanzando y llegan los problemas laborales, precariedad laboral, desempleo de largo plazo, barreras para acceder al primer empleo, el encontrar un empleo digno, la inestabilidad e inseguridad, conflictos o mal ambiente en el ámbito laboral, factores que nos hacen vivir con un desgaste tremendo en nuestras vidas. Avanzamos incluso a los problemas familiares, esos conflictos en el hogar, el ambiente a veces turbulento en el hogar que hace que personas no quieran regresar a su casa después de toda una jornada y quieran pasar cuanto más tiempo fuera del hogar que en él, y que van desmoronando toda nuestra vida. Incluso podríamos incluir aquí, dentro de estos problemas familiares, los largos periodos de duelo que tenemos que transitar por diferentes pérdidas que tenemos que asumir a lo largo del recorrido de nuestra vida. Podemos hablar de problemas del exceso de responsabilidad, exigencias que se nos imponen, que se nos demandan, que muchas veces están más allá de nuestras fuerzas, o exigencias que nos autoimponemos y que generan un gran desgaste personal. Podemos hablar de problemas sociales. Incluso ahí podríamos hablar de uno de los grandes problemas de nuestros días, que es la soledad o la falta de relaciones significativas, que suele ser un generador de grandes insatisfacciones de la vida. Carecer de una red de apoyo social significativa pone la vida en un serio riesgo de desarraigo y zozobra con todo el aislamiento que genera. Y en muchas ocasiones esto se viene amplificando por la renuencia o la falta de deseo para pedir ayuda en estos aspectos. Y podríamos añadir incluso los problemas de salud, problemas sanitarios, ¿verdad?, que nos afectan. Cuando terminamos recibiendo una mala noticia de nuestra salud, termina por remover toda la calma de nuestra vida, por precipitar conflictos que no podemos controlar. Turbulencias. Todo tipo de turbulencias que a todos nos afectan a lo largo de la vida y que nos hacen plantearnos cómo podemos encontrar el bienestar. Y nos frustramos porque no encontramos la respuesta. Intentamos vivir bien, intentamos crear el estado de bienestar, pero las turbulencias constantemente nos llevan a la zozobra. Permíteme un momento contarte una historia. Una pequeña fábula. Se dice que de una tarde, en un pequeño pueblo donde todos se conocían, un grupo de jóvenes vio a una señora mayor, a una anciana, buscando desesperadamente algo en el jardín que estaba enfrente a su casa. Todos estos jóvenes se acercaron a la pobre anciana para ver si podían ayudarle. «Señora, ¿qué le pasa? ¿Qué ha perdido? ¿Podemos echarle una mano?», le preguntaron. La anciana, con un tono triste, contestó: «Es que he perdido mi aguja de oro». Al oírla, los jóvenes se dispusieron rápidamente para buscar. Pero de repente, en medio de esta búsqueda, un jardín enorme, una aguja invisible.
pequeñísima. Y uno de los jóvenes se dirigió a la señora para decirle: mire señora, el jardín es tremendamente grande, la aguja es muy pequeña, pronto se va a anochecer, y puede decirnos más o menos por dónde se le cayó y así podemos centrarnos en la búsqueda. La anciana levantó la mirada, señaló hacia la casa y le dijo: sí, tienes razón, la aguja se me cayó allí, dentro de la casa. El grupo de jóvenes, entre sorprendido y enfadado, replicó: señora, pero si la aguja se cayó dentro de la casa, ¿qué hacemos buscándola en el jardín? Entonces la anciana sonrió y les respondió: es que aquí afuera hay más luz, dentro de casa hay poca luz. Los jóvenes ya no entendían nada. Pensaban que la anciana o estaba bromeando o había perdido el juicio. Y por eso contestaron: pero es que aún por mucha luz que haya, si estamos buscando donde no se ha perdido la aguja, ¿cómo vamos a encontrarla? ¿No es mejor llevar una lámpara al interior de la casa y buscarla allí donde se ha perdido? Ahora la anciana sí volvió a sonreír y contestó: sois tan inteligentes para ciertas cosas, ¿por qué no empleáis esta inteligencia? ¿Sois tan inteligentes para las cosas pequeñas? ¿Cuándo vais a emplear esta inteligencia para vosotros mismos y para vuestro corazón? En multitud de ocasiones os veo a todos vosotros buscando desesperadamente afuera, buscando aquello que realmente habéis perdido en vuestro interior. ¿Por qué buscáis el bienestar alrededor de vosotros? ¿Acaso lo habéis perdido en el entorno? ¿O realmente lo habéis perdido en vuestro interior? Es interesante, ¿verdad?, esta pregunta y esta cuestión. Tantas veces perdemos nuestra vida en la búsqueda del estado del bienestar social. Buscamos una aguja en el pajar de este mundo y olvidamos que el bienestar para la vida no está en el entorno, sino en el interior. Y por ello, cuando el apóstol Pablo nos está hablando del fruto del Espíritu, el fruto de la presencia del Espíritu en nuestra vida, la segunda huella que deja en nuestro interior es el gozo. Gozo no tiene que ver con el estado de felicidad o alegría crónico, sino con la serenidad y esperanza, aún en medio de las turbulencias de la vida, de saber que todo está en control, todo está cuidado y todo está guiado hacia un destino. Entonces, ¿cómo podemos vivir ese gozo? ¿Cómo podemos vivir ese bienestar interior, real, en nuestra vida presente que está rodeado de tantas turbulencias? No sé, si a lo mejor cuando hablábamos de lo que genera malestar hace un momento en nuestras vidas, piensas que estás viviendo inmerso en alguna de estas turbulencias académicas, sociales, laborales, familiares, que te están generando malestar. Quizás estás buscando desesperadamente la aguja de tu bienestar en el jardín de este mundo. Quizás te sientes agotado y sin esperanza. Por eso quiero simplemente darte 3 consejos para encontrar el bienestar en tu vida. Muy sencillos, solo 3, que es fácil de recordarlos. En primer lugar, y vamos a usar el mensaje de los profetas que hemos leído ya en esta mañana. Si quieres encontrar el bienestar para tu vida, necesitas buscar la compañía de Dios. El profeta Isaías, capítulo 12, versículo 1, empieza diciendo: me has consolado. Cuando Isaías está escribiendo esta profecía, habla de un pueblo viviendo en tremendas turbulencias. El devenir de las malas decisiones, de buscar el bienestar en las naciones de su entorno, les había llevado a perder su identidad, su independencia, su bienestar. Realmente lo que se estaba ciñendo sobre el pueblo era la guerra, el cautiverio. Habían dejado a Dios, que era la fuente de aguas vivas, y habían buscado aguas estancadas en la idolatría, aguas muertas, foco de infecciones y de enfermedad. Sin embargo, el profeta, en medio de todo el castigo que amenazaba al pueblo, descubrió que la compañía de Dios traía consuelo. Y literalmente la palabra que se está usando aquí por consuelo es alivio. Alivio para todas las turbulencias de la vida. Y me encanta esta expresión que usa aquí el profeta. Porque la promesa de Dios para aquellos que buscan el bienestar no es que las turbulencias van a desaparecer, sino que en medio de las turbulencias Dios va a estar acompañando, sosteniendo, fortaleciendo y protegiendo a su pueblo. Es el propio profeta Isaías quien poco después en su misma profecía va a decirnos estas palabras. Isaías 43:2. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Pero vas a tener que pasar por las aguas, por los ríos y por el fuego. El bienestar para la vida no es la ausencia de turbulencias, sino el no estar nunca solo en medio de las mismas. El profeta Habacuc puede señalar que aunque todo falte,
Aunque las circunstancias indican precariedad, su gozo está en que el Señor está a su lado en cada circunstancia. Primero, si realmente quieres bienestar, busca la compañía y el alivio de Dios. En segundo lugar, nos dice el profeta Isaías, si quieres tener bienestar, busca una información saludable. ¿Sabes? El profeta escribe con confianza, sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. ¿Sabes? Vivimos en una sociedad de sobreinformación. Todo tipo de estímulos para enriquecerse. ¿Quieres enriquecerte? Un montón de trucos. ¿Quieres curarte? Un montón de trucos. ¿Quieres embellecerte? Un montón de trucos. Y así hay un montón de tips que nos van a decir cómo solucionar eso que te trae turbulencia a tu vida. Pero todo este tipo de ideas que nos bombardean, al final resultan que nos agotan porque nos llenan de insatisfacción. El camino del bienestar no tiene que ver con buscar beber de fuentes que traigan beneficio para nuestras vidas. Y por eso el profeta dice, con gozo sacaréis aguas de las fuentes de la salvación. Ahora, el concepto de la salvación en la literatura del Antiguo Testamento no tiene que ver con la libertad del pecado solamente. Es un concepto mucho más amplio y el término denota una gran cantidad de sentidos de liberación para la vida. Liberación de la aflicción, liberación de la guerra, de la servidumbre, de los enemigos, de las turbulencias. Realmente nos habla de esa fuente que trae para cada uno de nosotros la libertad de las turbulencias que nos hace vivir agobiados. ¿En dónde hay libertad? ¿En dónde hay una fuente que trae libertad para el malestar que hay en nuestra vida? El profeta ya lo ha dicho antes, versículo 2. Jehová ha sido salvación para mí. Este es el consejo del profeta. Para mí he encontrado libertad en Dios. Va a añadir en el versículo 4. Jehová ha hecho cosas magníficas en mí. En mi vida he visto la grandeza y el poder de Dios. No sabemos las liberaciones que experimentó Isaías. Como miembro de la familia real que era, seguramente tuvo que sufrir todo tipo de intrigas. Él denunció las injusticias de los reyes y posiblemente fue amenazado, fue encarcelado, sufrió todo tipo de presiones. Seguramente que sí. Pero en medio de todas las turbulencias que tuvo que vivir en su tiempo, Isaías experimentó que la libertad de su vida estaba en el poder soberano de Dios en la historia. Es entendiendo que Dios está a tu lado, que Dios cuida tu vida, que el temor se desvanece. Las circunstancias son las que son en cada momento. La aflicción forma parte de la vida, la turbulencia. Pero Dios promete estar con nosotros todos los días hasta el fin. Mateo 28:20. Y por medio de la presencia del Espíritu, Él va a ser el consolador enviado para estar con nosotros hasta el fin. Juan 14:16. Para traer alivio en medio de las tormentas de nuestras vidas. Para traer consuelo y esperanza y ayuda en medio de todas las turbulencias que tenemos que enfrentar. Por eso, busca una información saludable. Recuerda que Dios es el único que trae libertad para cada aflicción. Y en tercer lugar, ¿recuerdas? Buscar la compañía de Dios. En segundo lugar, recordar la información que trae libertad. Solo en Dios hay libertad. Y en tercer lugar, si quieres vivir el bienestar, aprenda a vivir en presente. Esta es la tercera clave para el bienestar de la vida. El profeta Isaías ha señalado que la presencia de Dios había traído consuelo y alivio en medio de las turbulencias, versículo 1. Que había traído libertad y salvación en medio de las pruebas, versículo 2. Que había obrado con poder cosas magníficas en su vida y en su historia, versículo 4. Pasado. Pero como dice el refrán castellano, agua pasada no mueve molinos. El pasado nos enseña de la confianza que podemos tener en el presente, pero no podemos vivir anclados en el presente frente a las turbulencias del hoy. La necesidad es ahora. Ahora estoy viviendo una situación que me quita el bienestar. Ahora el malestar está dominando mi vida. Y por ello el mismo profeta, no sé si te has fijado al leer Isaías 12, cambia los verbos. Fíjate, versículo 2, dice, Dios es salvación mía. Versículo 4, el nombre de Dios es engrandecido, es confiable en medio del tiempo. Versículo 6, Dios es grande en medio de ti. Dios es grande en medio de su pueblo. Dios es libertad para los conflictos presentes. Dios es confiable en el tiempo presente.
Dios es poderoso en el tiempo presente para hacer maravillas. ¿Sabes? El énfasis del profeta en estos versículos es el refrigerio que supone para el alma saber que Dios ahora sigue siendo fiel, que Dios ahora sigue siendo fuente de consuelo. Dios no es pasado. Dios no es el Dios que obró maravillas ayer. Dios no es futuro. No es el Dios que está distanciado en un futuro celestial para cuando estemos en el cielo. El Dios de la Biblia es presente. Dios está en medio de su pueblo, en medio de las batallas del día a día. Dios está con nosotros. Dios es salvación hoy. Dios es confiable hoy. Dios es poderoso hoy. Hoy es Dios. ¿Sabes? Esta es una tremenda realidad. Y es por eso que tenemos que vivir en la realidad no del Dios que fue, no del Dios que será, sino la realidad del Dios que es. El nombre de Jehová significa esto. Yo soy presente, el que soy presente. Siempre el mismo. No hay cambio. Es por ello que podemos concluir que si realmente anhelamos el bienestar en nuestra vida, debemos de dejar de buscar la aguja de oro en los campos de esta vida. Debemos de dejar de buscar el bienestar en cambiar las circunstancias que nos rodean y comenzar a vivir la realidad del Espíritu que está en nuestros corazones. Dios nos ofrece su Espíritu y el Señor Jesucristo nos dice que el Espíritu es el que da vida, el que hace que nuestra vida tenga sentido, tenga bienestar, tenga gozo, tenga propósito. Este Espíritu que llega a nuestras vidas por medio de oír y creer la palabra de Dios, por medio de la fe. Es por medio del Espíritu que podemos tener gozo en medio de la tempestad, en medio de la necesidad, en medio de las turbulencias, podemos tener bienestar. Sin embargo, el mismo Señor Jesucristo señala que aun Dios habiéndonos ofrecido su Espíritu, habiéndonos hablado de que es la fuente de vida para cada uno de nosotros, dice Juan 6:64, muchos seguimos sin querer creer y seguimos buscando la aguja en el pajar de esta vida. Y seguimos intentando cambiar las circunstancias. Y seguimos buscando en las circunstancias que nos rodean la respuesta para aquello que solamente va a estar en nuestro corazón. Porque solamente hay un problema que está dentro de nosotros. Y no vamos a encontrar soluciones fuera cuando la pérdida está en nuestro interior. Es en nuestro interior donde hemos perdido la paz con Dios por causa del pecado. Es en nuestro interior por causa de la duda que hemos perdido el consuelo de Dios. Es en nuestro interior, por medio de la incredulidad, que hemos perdido el poder de Dios. Y por eso solamente volviendo a Dios, por medio del arrepentimiento, solamente creyendo en Dios por medio de la fe, podremos recuperar el gozo y el bienestar. Hoy puedes encontrar gozo para tu vida, si realmente acudes a Dios como tu Salvador, como tu Consolador, como la fuente de tu esperanza. Y entonces con Habacuc podrás cantar, aunque todas las circunstancias me sean adversas, aunque todo el mundo colapse, aunque el conflicto se desate por todos lados, yo encuentro mi seguridad y libertad, no en las circunstancias, sino en mi Dios. Mi entorno puede desmoronarse, pero Dios permanece siempre fiel. ¿Dónde está hoy tu bienestar y tu gozo? ¿En las circunstancias que te rodean? ¿En los campos de esta vida? ¿O en la fidelidad de Dios derramada en tu corazón por el Espíritu Santo? Por eso te dejo una palabra. No es mía, es una palabra de Dios directamente para ti. Y es esa palabra que transmite por medio del profeta Amós. Amós 5:4. Buscadme y viviréis. Buscadme, busca a Dios y tendrás verdadero sentido y bienestar en tu vida. Que Dios te bendiga en este tiempo. En momentos de soledad, cuando sientas que no das más, yo contigo siempre estaré, con mi amor te sostendré. Cuando infundan en ti temor y con tu carga no puedas más, mira al cielo y escucharás una voz de amistad. En medio del dolor, en medio del
fin. Se escucha una voz que dice: no temas, yo soy tu amigo. Oh, yo soy tu amigo. Tu amigo ¿Tienes falta de bienestar? ¿No sabes cómo encontrarla? La pregunta o la respuesta te la da Dios. Si tienes falta de sabiduría, si no sabes cómo caminar, pídela. Pídela a Dios y Él te dará. Por eso quiero invitarte en este tiempo a terminar pidiendo a Dios que nos dé la sabiduría, a ti y a mí, para aún en medio de todas las incertidumbres, luchas y temores que se desatan en la vida, poder encontrar ese camino que nos lleva a Dios. Porque solamente en Dios hay bienestar, hay vida, hay sentido, hay propósito, hay meta. Solamente en Dios, aún en medio de circunstancias adversas, porque eso forman parte de la vida, encontraremos la paz y la calma. Solamente en Dios, en medio de las batallas que se desatan continuamente, de la escasez, encontraremos ese gozo y esa esperanza que nos lleva a vivir más allá y a ver más allá. Por eso vamos a pedirle a Dios que abra nuestros ojos, para que aún con todas las dudas nos dé la fe, para creer y descansar en Él, y poder decir como el profeta Habacuc: aunque todo me falte, con todo y a pesar de todo, yo me gozaré en el Señor. Él es mi confianza. Vamos a pedirle a Dios que nos dé esta fe y esta sabiduría para vivir en el presente. Señor, queremos darte gracias. Gracias porque tú eres fiel, porque tú eres siempre el mismo, tú eres constante. Gracias porque tú estás a nuestro lado y has traído a tu Espíritu para ser el consolador, el que trae alivio en medio de las circunstancias de nuestras vidas. Por eso, Señor, queremos pedirte que nos ayudes a vivir descansando en tu Espíritu, a permitir que el Espíritu tome el control y sea el que deje esta huella en nuestro corazón de gozo, de bienestar, de esperanza, de confianza, de saber que tú estás a nuestro lado. Es cierto que tendremos que transitar por situaciones que parecen generar malestar, pero con tu presencia encontraremos consuelo y encontraremos alivio. Es cierto que tendremos que transitar por momentos de prueba, pero con tu presencia veremos que hay salida. Por eso, Señor, enséñanos a descansar en ti. Enséñanos a sentir esa huella de tu Espíritu en nosotros y que realmente aumentes nuestra fe, para que en tantos momentos donde dudamos, donde el temor se apodera de nuestras vidas, podamos ver que tu nombre es grande, que tú eres grande en medio de tu pueblo. No lo fuiste, lo eres, no lo serás, lo eres. Tú eres Dios hoy. Señor, enséñanos a descansar en que hoy tú estás con nosotros. Pedimos tu ayuda, pedimos que aumentes nuestra fe, pedimos que abras nuestros ojos para ver con claridad tu poder, tu realidad en nuestras vidas. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que Dios te bendiga en este tiempo y abre tus ojos y mira que mayor es el que está contigo que todas las adversidades que tienes en este mundo.